Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre, Dios. Gracias, gracias, Dios. Vamos a orar por la palabra de Dios. Señor, te damos gracias el día de hoy. Queremos escuchar aquello que tú tienes para nosotros, Señor Jesucristo. Te damos gracias en esta hora porque tú eres el que abre la puerta, Señor, para que nosotros podamos entrar. Señor, gracias por la puerta que hoy tienes a través de tu palabra, Señor, que vas a hablar, que vas a hacer, Señor, que vas a darnos el día de hoy. Señor, me pongo en tus manos en esta noche. Señor, me pongo en tus manos porque hay un pueblo que está aquí. Pero también hay un pueblo y hay gente, Señor, del otro lado, Sharabasía. Gracias por aquellos, Señor, que oyen, que ven, que escuchan. Señor, a través de este momento, de este canal, de este lugar, Señor, casa de oración. Padre, gracias. El día de hoy alabamos tu nombre. Danos tu palabra, la que necesitamos el día de hoy, Señor. Esa semilla, ese pan, esa migaja, ese maná, Señor, que va a salir, Dios, de ti. Porque tu palabra ya es grande y bendita. Entonces a mi vida me pongo en tus manos, Espíritu Santo. Habla hoy a nuestras vidas, te damos gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios les bendiga en esta tarde, sean bienvenidos, es bueno verle. Y bueno, estamos estudiando el libro de Oseas. La semana pasada estuvimos en el capítulo 8 y en ella encontramos versículos donde la palabra de Dios, por ejemplo, el versículo 8:4 nos dice: ellos hicieron reyes, mas no por mí, constituyeron príncipes, mas yo no lo supe, de su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser talados. Y después nos dice en el 5, tu becerro Samaria te hizo alejar, encendióse mi enojo contra ellos, hasta que no pudieron alcanzar inocencia. Lo que nosotros encontramos es que Israel se alejó completamente de Dios, y lo más tremendo en ellos fue que siempre la manera o la forma en que cayeron ellos fue su idolatría. Siempre fue todo lo que había. Cuando Israel no tenía ídolos, nosotros, la Biblia nos dice que todo aquel que caminaba de manera recta, sacaba los ídolos que en su corazón había, Dios los guardaba, los cercaba y no había ningún enemigo. Pero cuando Israel se iba en pos de dioses, en pos de ídolos, lo que la Biblia dice es que levantaba a los enemigos, levantaba guerra. Y no hemos abierto el libro de Oseas, pero quiero que me acompañe, por favor. Le voy a dar un versículo tremendo que está en la palabra de Dios. Vamos, por favor, al libro de Jueces, capítulo 5. Y en el libro de Jueces, capítulo 5, nosotros encontramos un versículo que dice lo que Israel hacía. Aquí, por ejemplo, en el libro de Jueces ya murió Josué, y Dios está llevando a esta nación a través de jueces, pero esta nación debía de haber expulsado, sacado, llevado fuera a todas las naciones cananeas que estaban aquí, pero nosotros vemos lo que este pueblo hacía. Jueces capítulo 5, versículo 8, por favor, y vean lo que dice: en escogiendo nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas, se veía escudo o lanza entre 40,000 en Israel. Entonces lo que aquí está diciendo, por ejemplo aquí, capítulo anterior, encontramos la pelea de Débora y Barak en el monte de Tabor. Entonces, para que Dios diera la victoria, lo que Israel tenía que hacer era sacar sus ídolos de los lugares, de las cosas donde estaban. Porque aquí lo dice el principio, ellos, Israel, escogiendo nuevos dioses, que dice, la guerra estaba a las puertas. Siempre que Dios quiere tratar con nuestras vidas, tratar con nuestro ser, Él manda 1000 formas, a veces es cierto, en maneras de bendición, o a veces también en maneras de problemas, pero lo que Dios quiere ver es el ídolo que está aquí dentro de mi corazón, el ídolo que está aquí en mi vida. Cuando es en bendiciones, en un lado a veces yo digo, pues me lo merezco, estoy bien, voy caminando, y entonces me creo merecedor de las bendiciones que pueden venir y que están viniendo a mi vida, que ciertamente Dios bendice y da.
pero en el lado del dolor lo que Dios viene es a tratar con mi vida, y cuando vienen las situaciones adversas, es cierto, lo que hago es preguntar, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué estas situaciones? Entonces, en todo momento en el libro de Oseas, lo más tremendo y lo que vemos es Israel aumentando dioses, aumentando reyes, aumentando altares, por lo cual Dios, una vez que ese pueblo, el reino del norte, lo mantuvo cerca de más de 200 años, y Dios en el 722 vino a través de Asiria a llevarse los cautivos, a llevarse los esclavos, dice aquí la escritura, lo vamos a leer nuevamente como Egipto. Pero Dios mandó a Oseas, Dios mandó profetas, Dios mandó gentes, Dios mandó que les hablasen a ese pueblo, mas ese pueblo nunca quiso. Y veamos lo que dice el capítulo 9, dice Oseas: no te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado, apartándote de tu Dios, amaste salario por todas las eras de trigo. Dice aquí en un lado, los versículos que vamos a leer, habla de que Israel celebraba fiestas, y fiestas a Jehová, y fiestas a su manera. De hecho, muchos comentaristas expresan que lo que Israel aquí estaba celebrando era la fiesta de las cabañas, y esa fiesta de las cabañas eran enramadas para vivir en el nombre de Jehová, sabiendo que así habían vivido en Egipto. Pero le dice, Oseas le dice: no te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, porque Israel lo hacía a su manera, Israel lo hacía a sus formas, lo hacía ya mezclado con todo de manera idolátrica, no lo hacía conforme a Dios. Y Dios le dice: pues tú has fornicado, tú te has ido tras amantes, tras otros pueblos, apartando de tu Dios. Dice: amaste salario por todas las eras de trigo. Dios en las eras lo que había ciertamente era sacudir el trigo para poder tener la semilla. Pero Israel, en todo campo donde ellos cosechaban, se hicieron altares, se hicieron ídolos. Y entonces ellos, obviamente, en esos lugares de las eras, dice aquí: amaste salario por todas las eras de trigo. Y obviamente el trigo, sabemos, es la palabra de Dios. Hermano, cierto, esta palabra no tiene ningún precio. En un lado no hay valor que usted y yo pudiéramos pagar. Pero Israel decía: Dios, en este altar que hice, en esta idolatría, y como lo hago, Dios me da palabra, Dios me bendice. Y diciéndole Dios: amaste salario, amaste, nos puede llevar a veces, es cierto, hermano, nuestros motivos al predicar, nuestros motivos al dar la palabra, y le pedimos a Dios que puedan ser los correctos, porque podemos en un momento a otro desviarnos tanto que al predicar sea solo para hablar de decir: y mi salario porque estoy predicando, y vean, aquí estoy en Jiquilpan o en este lado. Que Dios nos ayude. Pero dice: amaste salario por todas las eras de trigo. Versículo 2 de Oseas 9 dice: la era y el lagar no los mantendrán, les fallará el mosto. Se alegraba Israel, creía tener cosechas, pero viene Dios y dice: sabes, cuando tú más idolatría tengas, lo que voy a mandar y lo que voy a enviar a tu vida es que voy a enviar la sequedad. Voy a enviar que no haya en el lagar, que no haya uvas de gozo. Dice: no te va a faltar, es el mosto, es las uvas, el gozo. Y dice el 3: no quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto y a Siria, donde comerán vianda inmunda. Entonces Dios les está diciendo: sabes, Efraín, aquí estás haciendo fiesta, pero lo que no sabes es que en unos pocos años va a venir a Siria. Y lo que el pueblo de Israel experimentó hace tiempo, desde que salieron, que fueron esclavos en Egipto 400 años,
ustedes lo van a experimentar y a través de Asiria. En el 722, 10 naciones de Israel fueron llevadas cautivas hasta el día de hoy. Han vivido lo que es estar esas naciones lejos de esa tierra, lejos de ese lugar, lejos y esclavos en las naciones a donde Dios los envió. Y les dice, donde comerán vianda inmunda. Hermano, qué hermoso es comer estando en la casa de Dios. Ese pan, ese maná, esa palabra, ese nuestro Señor Jesucristo, el pan vivo que bajó del cielo. Pero cierto, hermanos, que si nosotros nos alejamos y si nosotros no queremos ya comer de este pan, créame que todo aquello que coma para edificar su alma, su espíritu, su ser, ciertamente serán cosas, una vianda inmunda. En su momento tal vez allá diga, ya estamos comiendo comida de Asiria, de acá, de Babilonia. Pero al final esa no le va a edificar, esa no le va a llenar de vida, no le va a llenar de nada. Y le dice aquí, ellos irán y lo que va a ver allá va a ser, comerán vianda inmunda. No hay nada como comer del pan de nuestro Dios, estando en su casa, estando en Él, estando con Él, bendito sea su nombre. Y dice el versículo 4, no derramarán vino a Jehová, ni Él tomará contento en sus sacrificios, como pan de enlutados le serán a ellos. Todos los que comieren de Él serán inmundos, será pues el pan de ellos para sí mismos, y no entrará en la casa de Jehová. En este versículo lo que nosotros encontramos, en un lado, cierto, había un pan que hacían los sacerdotes y ese pan era metido dentro del lugar santo en la mesa de los panes. Pero la Biblia dice que también Israel hacía panes y los llevaba a la casa de Dios. Pero cuando en alguna casa había inmundicia, por ejemplo, alguien moría o algo pasaba, lepra, ellos se volvían inmundos y no podían llevar el pan a la casa de Dios. Entonces, lo que nos aleja y nos hace inmundos a nosotros es el pecado. Y cierto, hoy hay una libertad de poder estar en la casa de Dios. Hoy hay una libertad de poder venir. Pero la Biblia dice que ustedes y yo somos templo de Dios, somos el templo de Dios. Y entonces, hermanos, Dios dice, mira, es que cuando tú en tu corazón y en tu vida lo que has decidido es alejarte, pecar, tú no puedes, en un lado, aunque se te predique, se te dé, se te hable, para ti va a ser un pan inmundo que no va a poder entrar a tu templo, a tu casa, porque tú vas a decir, no, esto no es para mí, me siento de esta manera incorrecta. Y dice aquí, dice así, todos los que comieren de él serán inmundos, será dice el 4, será pues el pan de ellos solo para sí mismos. Hermanos, qué tremendo probar la vianda del mundo, alimentarse de eso. Dice Dios, será solo para ti, pero a mí no estaré ahí, no estaré contigo, no entrará aquello en la casa de Jehová. Porque sigue diciendo la Escritura en el versículo 5, ¿qué haréis el día de la solemnidad y el día de la fiesta de Jehová? Porque he aquí se fueron ellos a causa de la destrucción. Egipto los recogerá, Memphis los enterrará, espino poseerá por heredad lo deseable de su plata, ortiga crecerá en sus moradas. Entonces Dios diciendo, mira lo que traigo para ti, lo que viene para ti. Tú dices día de fiesta, pero en realidad lo que viene es destrucción. Como Egipto, será un Egipto nuevo, pero en Asiria. Dice el 7, vinieron los días de la visitación, vinieron los días de la paga. Conocerálo Israel, necio el profeta, insensato el varón de espíritu, a causa de la multitud de tu maldad y grande odio. Y viene Dios y dice palabras tremendas, en un lado diciéndoles necios, insensatos, le dice necio al profeta, le dice insensato al varón, porque Dios dice, vinieron días de visitación y vaya que Dios los visitó,
pero también dice, yo te visité, no me recibiste, entonces también van a venir los días de paga. Van a venir los días, porque todo lo que hacemos tiene una causa, una consecuencia. Si cosechamos, si tenemos, esto está en el 10, lo vamos a ver, y vemos las cosas en Dios, obviamente eso recogeremos a través del tiempo y de nuestra vida. Pero si a través de incluso vivir, porque este pueblo no era ignorante, estamos hablando aquí de gente cristiana, de gente que conocía, de gente que entendía, de gente que sabía todas estas cosas, y viene Dios y les dice, sabes, me estás conociendo, me conoces, me has conocido, a como actúes, vienen los días de paga. En un lado cierto, nos enfermamos, envejecemos, hay mil cosas que van a pasar, pero sabemos que cuando hemos dado nuestro ser y nuestra vida a Dios, los días de paga ciertamente van a venir bien, porque si tú trabajaste tu quincena, tu semana, y trabajaste, ciertamente viene el pago correcto. Pero si no trabajaste, si no hubo, si no fuiste, simplemente no habrá el pago para tu vida. Y qué bueno es nuestro Dios, viene y dice, ciertamente todo lo que hagas es para tu retribución. Alábame, bendíceme, glorifícame, exalta mi nombre. Dios, si lo hacemos no cambia, Dios, si lo hacemos, Él no cambia, pero lo que hace es en nosotros que cambiemos. Lo que hace Dios es que nosotros tengamos más de Él y seamos bendecidos por Él, santo su nombre, amén. Amén. Pero aquí les dice a estos, al profeta, al varón insensato, tonto, necio, porque dice el 8, atalaya es Efraín para con mi Dios, el profeta es lazo de cazador, en todos sus caminos, odio en la casa de su Dios. En un lado diciendo, bueno, a Efraín se volvió una atalaya, pero no para lo correcto, pero no para lo bueno, porque el profeta lo que venía así era un lazo de cazador a todo aquel que hacía lo correcto y el bien, todo el pueblo. El que hacía el bien era alguien que estaba mal delante de todo ese pueblo. Eran atalayas para hacer lo incorrecto, para hacer lo malo delante de Dios. Dice, odio en la casa de su Dios. Dice el 9, llegaron al profundo, corrompiéronse como en los días de Gabá. Ahora se acordará de su iniquidad, visitará su pecado. Y viene Dios y dice, porque esto sucedió precisamente, dice, en los lados de Efraín, y obviamente una tribu menciona a la tribu de Benjamín en Gabá. ¿Qué pasó en Gabá? En el libro de Jueces nos describe lo que pasó con ese hombre que llevaba su concubina y cómo aquellos hombres, el hombre guarda a este hombre en su casa, pero estos hombres vinieron, sacaron a la concubina y dice que hicieron cosas tremendas esos hombres, al grado que como quedó su cuerpo y como todo lo que le hicieron, que no quedó cosa ilesa, por eso el levita o ese hombre la parte en 12 y envía a las tribus para que vieran todo lo tremendo que pasó ahí, sucedió. Y Dios les dice, mira, es que con algo se empieza. Empezaron mal en ese punto y no leemos ahí en un lado que se hayan arrepentido. Entonces en sus corazones y en sus vidas lo que siguió en ese lado fue una maldad grande, pero a esto que estamos leyendo, ellos aumentaron y aumentaron y aumentaron y crecieron y crecieron. Y siempre en todo en nuestras vidas hacia lo correcto, si hay un punto de partida, bendito su nombre, de querer lo bueno, de hacer lo bueno, de hacer lo correcto, de desear el bien y crecemos, porque Cristo Jesús tiene que crecer en nuestras vidas, bendito su nombre. Pero créeme, apártate, aléjate, empieza en lo malo. Sí, vamos a empezar en un punto, pero eso en lo malo se va a ir acrecentando. ¿Sabes quiénes son los que hacen y viven en más maldad? En un lado sí la gente mundana del mundo que no conoce a Dios, pues hace cosas terribles. Porque es cierto, en un lado Dios, la Biblia le llama
que no conocen, se les llama hombre animal. Pero luego también la Biblia dice que hay un hombre carnal. La gente que hace cosas nefandas, sucias, terribles, tremendas, muchas veces es aquella gente que conoció de Dios. Y al alejarse, váyase, dice, pero ¿cómo? Era levita o pastor o predicaba y se alejó y ve todo lo que está haciendo con su cuerpo, con su vida, cómo se viste. Hermano, quien se aleja, lo que hace es que empieza en un punto y se va extendiendo, y vemos este principio aquí en la palabra de Dios. Les dice, en Gabá empezó algo, pero no se arrepintieron y dejaron 300 años de jueces, reyes, todo esto, y ellos en más maldad. Aquí era algo diabólico, satánico que había en esta nación. Y dice entonces, porque dice el 9, llegaron al profundo, corrompiéronse. Dice el versículo 10, viene Dios y empieza a recordar cómo encontró a Israel. Le dice, como uvas en el desierto allá Israel. Dios diciendo, Israel en el desierto, así como esa pequeña nación que era, tenía uvas, tenía gozo, como la fruta temprana de la higuera. Israel ahí cuando la saqué del desierto tenía gozo, tenía sinceridad. Así la encontré. En su principio vi a nuestros padres. Pero ¿qué pasó? Dice, ellos entraron a Baal Peor y se apartaron para vergüenza e hiciéronse abominables como aquello que amaron. Cuando Israel, después de 40 años en el desierto, la Biblia dice que acamparon muchos meses en los campos de Moab. Y el libro de Jueces nos dice, el libro de Números, Deuteronomio, acerca de Balán, de Balac. ¿Cómo es que viene Balac, contrata a Balán para que Balán maldiga a ese pueblo? Todas las veces que Balac lo quiso hacer, Balán le dice, es que yo no puedo maldecir lo que Dios ha bendecido. Y entonces no pudo Balán de esa manera maldecir al pueblo, pero Balán le dio un consejo a Balac. Dice, mira, yo sí sé cómo puedes hacer caer a este pueblo. Estaban en las llanuras de Moab para cruzar el Jordán, ahí estuvieron acampados varios meses. Y lo que Balac con los moabitas hicieron fue un día una fiesta de la fertilidad de la diosa de Astaró, de Astarte, y salieron las muchachas, las mujeres, y ahí van los varones israelitas. Y hermanos, es tremendo viendo las maravillas de Dios. Con solo ver algo que el enemigo les daba, ellos empezaron a corromperse. Y aquí Dios les dice, yo te encontré sincera, con gozo, pero llegaste ahí, y le dice en su principio, dice, vi a vuestros padres, ellos entraron a Baal Peor. Ahí es donde encontraron a Baal Peor, y dice, y se apartaron para vergüenza, e hicieron abominables como aquello que amaron. Qué tremendo hizo Israel, qué tremendo hizo el pueblo de Dios. Entonces dice Dios, Efraín, por esto que sigue haciendo, cual ave volará su gloria, desde el nacimiento, aún desde el vientre y desde la concepción. Y aquí, hermanos, en un lado Efraín, lo que sabemos de él es que la Biblia dice que José le puso así a su hijo, porque él iba a ser fructífero. Él iba, incluso cuando es bendecido, le dice, tus hijos, tus generaciones. Pero hermano, qué tremendo un nombre para poder ser fructífero, Efraín. Y aquí Dios viene y le dice, Efraín, cual ave volará su gloria. No habrá más, dice, desde el nacimiento. Estoy en el 11. Aún desde el vientre Dios iba a venir. Y dice, y aún desde la concepción. No habrá gente que nazca. En un lado había algo que decía Dios,
Bueno, lo que venía, hermanos, era guerra, lo que venía era cosas tremendas, hambre, sitio, Samaria, comerse a sus hijos. Y es lo que también Dios les dice en el 12. Y si llegaren a grandes sus hijos, quitarélos de entre los hombres, porque hay un ay de ellos también, cuando de ellos me apartare. Hermanos, de los hijos que nacieron de este tiempo a lo que vino, les tocó la guerra, les tocó el hambre, les tocó el asedio, les tocaron cosas tremendas. Tengo una hija, hermanos, ¿qué cosas es capaz de hacer los asirios? Dice que abrían las mujeres, eran tremendos, estrellaban a los niños. Cuando se sitió Samaria, hermanos, la gente se comía a sus hijos. Y diciendo Dios, mira, Efraín, Dios con Oseas les advierte lo que vendría con sus hijos. Diciéndoles, bueno, tú adulto ya no quieres entender. Tú adulto eres cabezón. Pero si sigues así, viene guerra y tus hijos lo van a pagar. Tus hijos van a venir a tener las consecuencias. Entonces, hermano, cierto es, a veces sí, los adultos son los que desean caminar. La mamá, el papá camina y hay hijos que dicen, yo no quiero, se alejan. Hermano, créame que un hijo se aleje de Dios no va a encontrar lo correcto. Se puede casar, encontrarse con drogas, un montón de cosas, pero que Dios nos ayude con nuestros hijos, amén, porque se pueden destruir si no tienen a Dios, se pueden encontrar con un montón de cosas, si teniendo a Dios un matrimonio, jóvenes, las luchas que hay. Ahora, hermanos, todos aquellos, y con todo lo que existe hoy en el mundo, uno se espanta, uno vivió en el mundo, pero uno ve cosas tremendas de lo que hoy existe en el mundo. Y dice el versículo 13, Efraín, según veo, es semejante a Tiro, una nación. Aquí mencionan a Tiro que estaba en los mares. Dice, asentada en lugar delicioso, mas Efraín sacará sus hijos al matador. Hermanos, fue real. Efraín a sus hijos los llevó para que muchos fueran muertos por la espada de Asiria. Que el Señor nos ayude, que nuestros hijos permanezcan en las cosas de Dios, porque el mundo los puede matar. El diablo afuera está para robar, está para matar, está para destruir, pero había un pueblo insensato que no seguía a Dios. Hermano, qué bueno es seguir a Dios, qué bueno que nosotros estamos haciendo todo lo contrario de lo que estamos leyendo y viendo que hizo Efraín. Dice el versículo 14, dales, oh Jehová, lo que le has de dar, dales matriz expeliente y enjunto de pechos. Dios diciendo aquí en un lado, Dios mira a lo que viene, por favor, no nazcan niños, no nazcan, es lo que estaba diciendo el profeta en un lado, porque venía guerra, venían cosas tremendas. Y dice el 15, toda la maldad de ellos, ¿en dónde fue, hermanos? En Gilgal. Dice así, toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Y hermanos, una vez que pasan el río Jordán, la ciudad donde ellos se establecen es Gilgal. Y cuando leemos la Biblia en Josué, de Gilgal iban, conquistaban Jericó, regresaban a Gilgal. Iban, conquistaban a Jai y regresaban a Gilgal. Iban y hacían incursiones a la tierra de Canaán y regresaban a Gilgal. Iban, hermanos, de Gilgal, conquistaron la tierra prometida. ¿Y sabe por qué ese pueblo desde Gilgal conquistó la tierra prometida? Era porque ellos volvían y decían, es Jehová nuestro Dios. Josué era alguien que tenía a Dios y decía, es por Jehová. Con Josué, solo la de Jai es la derrota que tienen, pero de ahí si usted lee Josué, victoria tras victoria tras victoria. Aleluya. Porque Josué lo expresó tremendamente bien, mi casa y yo. Y nosotros serviremos a Jehová. Amén, amén. Pero ¿qué pasó después? ¿Por qué si Gilgal era el centro donde incluso se pusieron las piedras, el memorial, montón de cosas?
¿Por qué después se volvió un centro idolátrico? Dice aquí claramente, toda la maldad de ellos fue en Gilgal. ¿Sabe qué pasó? ¿Sabe qué sucedió? Es que Dios, cuando me engrandece y ya estoy arriba, primero, si no tengo trabajo, ¿qué hago? Estoy en Gilgal. Dios, dame un trabajo. Dios, dame esto, sáname, ayúdame. Pero una vez que Dios me lleva arriba, lo que puedo tener, hermano, que Dios me da, escúcheme, volverse un centro idolátrico. Mi trabajo, mi dinero, mi carro, mis posesiones, lo que logré, lo que voy, sí me doy a entender. O sea, primero sé que yo le doy la gloria a Dios y no tengo ese centro idolátrico. Pero una vez que llego a lo alto a decirme, ya me siento capaz, predico y vean cómo cae la gente, empiezo que cuando la primera vez que uno no sabe ni predicar, y de hecho ni uno sabe, ¿verdad? Pero uno tiembla y dice, ay, y se tarda uno hasta 7 minutos y dice uno, sigo y dependo de Dios. Pero cuando uno ya está ahí, se confía en aquello que tiene, que sabe, que está ahí, hermano, se puede volver un centro idolátrico, porque uno aparta a Dios, uno se pone en medio y dice, es por mí, es porque yo soy bueno, es porque vean cómo oro, vean cómo canto, vean lo que hago, Sharabasía. Dice entonces aquí, de Gilgal, hermano, de donde hubo primero la bendición, después todo eso se volvió maldad. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Gracias, Jesús. Ayúdanos, porque dice, toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Dice, allí pues les tomé aversión por la malicia de sus obras. Dice, estoy en el 15, echaré los de mi casa. Y qué tremendo. Era Dios su esposo y aquí es diciéndole, te doy carta de repudio. Me divorcio de ti, ya no. Dios, hoy somos su prometida. Que no lleguemos nunca a este punto, porque Dios sí puede apartarse de nosotros y decir, haz lo que quieras. Total, yo me divorcio de ti. Haz lo que quieras, pero yo no quiero ser tu esposo, Sharabasía. El Señor nos ayude, porque le dice Dios aquí, y a tu maldad, aquí empezó, toda aquí en Gilgal. Y dice, allí pues les tomé aversión, por la malicia de sus obras, echaré los de mi casa. No los amaré más, todos sus príncipes son desleales. Dice 16, Efraín fue herido, secóse su cepa, no hará más fruto. El fructífero Efraín secóse y no hará más fruto. Aunque engendren, yo mataré lo deseable de su vientre. Aunque engendre, yo lo mataré. Y aquí encontramos en el 17 a Oseas diciendo, mi Dios, diciéndole a Israel. Y es que Oseas ya llevaba 9 capítulos predicando. Israel, este profeta, este hombre, este Oseas. Y viene Dios y Oseas en el 17 dice, mi Dios los desechará, porque ellos no lo oyeron y andarán errantes entre las gentes. Oseas diciendo, mira, viene presto ya el castigo, viene presto ya todo aquello que he determinado. Arrepiéntete. Vamos a entrar al capítulo 10. ¿Vamos bien, hermanos? Vamos a entrar al capítulo 10. Amén. Dice así, versículo 1. Es Israel una frondosa viña, haciendo fruto para sí, conforme a la multiplicación de su fruto, multiplicó altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus estatuas. Volvemos a ese punto, cuando Israel se engrandeció, se hizo fruto para sí,
lo que hizo fue multiplicar altares. Y hermanos, créanme que uno siendo bendecido, lo que hace uno es llenarse de cosas, y al llenarse uno de cosas que dice, es que esto es importante, acá es importante, por aquí, los hijos, el esto, se hace uno de tantos altares que de verdad la gente dice, no tengo ya tiempo para Dios. Llegamos a veces a ese punto, y que Dios nos ayude y nos perdone, porque cuando iniciamos nuestra prioridad es Dios, era Dios. Corríamos al culto, corríamos a la oración, corríamos a los servicios, a leer, a estudiar, a conocer, a saber. Pero una vez que crecimos un poquito, que entendemos un poquito, que sabemos más allá, dice aquí, nos hacemos un montón de altares. Y dice, conforme a la bondad, lo bueno de su tierra, aumentaron sus estatuas. Quiero que por favor pues no perdamos aquí el capítulo 10:1 y vamos por favor a Oseas 13:6. Aquí está un principio también, lo pasaremos después a ver, pero vean lo que dice el versículo 13:6 de Oseas 13:6. Dice, en sus pastos se hartáronse y ensoberbecióse su corazón. ¿Y qué pasó? Por esta causa se olvidaron de mí. ¡Oh, Ribabasía! Santo tu nombre. En sus pastos se hartáronse y ensorbebecióse su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. El peligro no está cuando inicia uno. Si hay peligro, alguien se puede alejar cuando inicia. Pero el peligro está en pasar el tiempo, pasar los años, caminar. Y hermanos, seguir con Dios, caminar con Dios. Él nos bendice. Pero a veces esa bendición en nosotros se vuelve de una manera altares, estatuas, que a veces lo que hacen es alejarme de Dios. Es bueno es bueno progresar, es bueno tener un buen trabajo, es bueno 1000 cosas que Dios nos da. Pero hermanos, aquí, ¿qué pasó? Se hartaron. En verdad que Dios los bendijo, en verdad que Dios deshizo sus enemigos, en verdad Dios les dio un templo, Dios les dio luz, Dios les dio vida, les dio de su palabra, tenían el templo de Salomón, tenían todo. Y ellos se hartaron. ¿Para qué? ¿Para qué como? ¿Para qué camino? ¿Para qué voy? ¿Para qué hago esto? Se hartaron. Hermano, yo siempre tengo hambre de Dios. Yo siempre ando estudiando, siempre ando diciendo, Señor, dame, ayúdame. Quiero entenderte más, quiero conocerte más. Que nunca me harte de esto. Porque tal vez si hay gente que ya se hartó y dice, me basta con algo pequeño, ya me lleno. Cuando uno puede decir, Señor, yo quiero seguir teniendo, aleluya, yo quiero seguir teniendo más y más de ti, aleluya. Y ayúdanos que nuestro corazón no se ensorbezca, Señor, y que no nos olvidemos nosotros de ti. Quiero que por favor vamos a Deuteronomio 6, del 4 al 5. No pierda Oseas capítulo 10, en el versículo 1 es donde estamos. Y vamos a Deuteronomio. Qué hermoso el libro de Oseas, ¿verdad? En un lado, pero nos pega en la cabeza, hermanos. Deuteronomio capítulo 6 y vamos a leer del 4 al 15. Tremendo libro de Oseas, hermano, porque nos muestra una realidad de lo que puede pasar con nuestras vidas, lo que puede pasar con nuestros corazones, nuestro ser, de lo que puede pasar si no caminamos con hambre, como pobres en espíritu, siendo nada, diciendo sé que no puedo, sé que no tengo. Lo tenemos, Deuteronomio 6 del 4 al 5, dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos
y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y has de atarlas por señal en tu mano, y estarán por frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas. Y será cuando Jehová tu Dios te hubiere introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Fue algo tremendo, hermano. Israel nada más llegó a habitar, vámonos. Y cuando es cierto algo no cuesta, obvio sí tuvieron que pelear y guerrear, pero si usted lee la Biblia, en realidad fue Dios quien peleaba. Bendito su nombre. Y dice, te di, y es real, Dios nos da, nos bendice, ¿no? Es increíble Dios bendiciendo cuando uno camina con Él. Pero le dice, mira, todo lo que te tienes, tú no lo edificaste. Dice el 11, y casas llenas de todo bien, que tú no henchiste, y cisternas cavadas que tú no cavaste. O sea, agua había para ti suficiente, ya había hecho trabajar a los cananeos. Viñas y olivares que tú no plantaste. Luego que comieres y te hartares, guárdate, que no te olvides de Jehová, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de siervos. Y aquí Dios dice el secreto, nunca te olvides de dónde Dios te sacó, porque Dios, si caminas con Él, sí te va a llevar a cosas grandes de éxito, a cosas tremendas, a entender su palabra, a comprenderla, a amarla, a caminar, a crecer, a tener, a bendecirte. Pero viene Dios y dice, hay algo, Israel, nunca te olvides de dónde vienes, bendito su nombre, nunca te olvides de dónde te saqué. De casa de siervos, eras esclavos. Estamos viendo la historia de Josué, ¿verdad? La serie, y es increíble el pensamiento de los hijos que ya eran libres, pero Caleb, que era esclavo, le dice a sus hijos, hijos, yo fui esclavo en Egipto y esperaba el momento en que me liberara Dios. Sí, pero ustedes ya nacieron libres y vean su pensar de Dios, vean su actuar, vean su forma. Hermano, que Dios nos harte, nos llene, nunca nos haga falta nada. Pero dice Dios, nunca te olvides, bendito su nombre, de dónde te sacó Dios, de Egipto, de casa de siervos. Y usted y yo, antes de conocer a Jesucristo, éramos esclavos del pecado. Tal vez íbamos derecho al infierno, a suicidarnos, a una vida triste, infeliz. Pero hoy con Dios lo tenemos todo. Bendito sea su nombre, aleluya. Dice el 13, a Jehová tu Dios temerás, y a Él servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Pero hermanos, esa tierra prometida era real, fluía leche y miel, tenía cisternas, olivares, casas, todo, hermano. Y Dios le dio a Israel todo en bandeja de plata. Vamos por favor a Deuteronomio 8, del 7 al 20. Bendito sea su nombre. Gracias, Jesús, gracias. Deuteronomio capítulo 8, del 7 al 20, lo tenemos. Dice, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de abismos que brotan por vegas y montes, tierra de trigo y cebada, y de vides e higueras y granados, tierra de olivas, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, bendito su nombre. No te faltará nada en ella. Tierra que sus piedras
son hierro, y de sus montes cortarás metal. Estoy en el 10, y comerás, y te hartarás, y bendecirás a Jehová tu Dios, por la buena tierra que te habré dado. Santo su nombre, bendito su nombre. Guárdate que no te olvides de Jehová tu Dios, para no observar sus mandamientos y sus derechos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Que quizás no comas y te hartes y edifiques buenas casas en que mores, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multiplique, y todo lo que tuvieres se te aumente, y se eleve luego tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de siervos, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed, donde ningún agua había, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para la postre hacerte bien. Lo que Dios aquí quería que Israel creciera, fueran guerreros para entrar a conquistar la tierra de Canaán, a tener un candelero encendido, a tener la estatura de Jesucristo y a decir, cuando llegaran, todo el bien que estaba ahí, todo lo que Dios los bendijo, nos hubieran hecho ídolos, porque siempre hubieran recordado, Jehová nos da todo esto, Jehová me dio todo esto, es por Jehová, es por Dios, es por Jesucristo que tenemos todo lo que somos y somos, bendito sea tu nombre. Dice el 17, y digas en tu corazón, mi poder y la fortaleza de mi mano me han traído esta riqueza. Antes, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. ¡Aleluya! Es Jehová quien te da el poder, es Dios quien te da, bendito su nombre. Mas será si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres a ellos, te encorvares, protéstolo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las gentes que Jehová destruirá delante de vosotros, y les puso ejemplo Dios sacó a todas esas naciones satánicas, idolátricas, diabólicas. Dios les puso ejemplo. O sea, Israel nunca fue ignorante. Israel no cayó porque no sabía. Dios les dijo, mira, todo esto te lo puse en bandeja de plata. Dice, así pereceréis hoy en el 20, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová nuestro Dios. Hermanos, en este Deuteronomio están en estos campos de Moab por entrar a la tierra prometida, y Moisés, sabiendo en un lado que Dios le dijo, vas a morir, escribe todo esto. Qué tremendo, hermanos, pero es real. Por Dios tenemos todo lo que somos y tenemos. Y leíamos en Jueces 5:8, dice, es que habiendo ídolos, lo que empieza es la guerra. Cuando hay ídolos, manda Dios guerra y manda Dios sequedad. Analicemos nuestras vidas, si a hoy, en un lado decir, caray, sé algo de la palabra, he ido a convenciones, he ido a retiros, he ido a eventos, pero me siento seco, pero me siento que la batalla no encuentro manera de poder pelear.
Hermano, en un lado es Dios que nos dice, hay ídolos ahí, tú tienes que pelear, tú tienes que hacer en Dios las cosas para poder quitar estos ídolos. Y hermano, o tal vez, porque dice Oseas 13:6, en sus pastos, hermano, lo que leímos es real, se hartaron, estoy en Oseas 13:6, hartáronse y ensorbecióse su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Hermano, que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros. Con esto creo terminamos. Nos quedamos en Oseas 10:1. Pero esto es tremendo porque dice así el 10:1. Es Israel una frondosa viña, haciendo fruto para sí, conforme a la multiplicación de su fruto, multiplicó altares. Volvemos a ese punto. Conforme las bendiciones o el trabajo, todo hacemos montón de altares. Y conforme a la bondad de su tierra, lo que hicieron fue aumentar estatuas. Y nos llenamos de trabajo. Le dice Dios a la primera iglesia, conozco tus obras, eres tremendo haciendo obras, pero le dice, has dejado tu primer amor. Y tenemos en abundancia, Dios nos da, nos bendice, pero hermanos, que no hagamos lo que hizo Israel. Es por Dios que no nos olvidemos de dónde nos sacó Dios, sabiendo que todo es por Dios. Amén. Podemos dar gracias a Dios, podemos decirle que Él nos ayude, nos bendiga y esté en nuestras vidas. Padre, Señor, lo que estamos leyendo en Israel es que se alejó completamente de Dios y entendiendo que Dios le dio todo a esa nación. Dios les hizo conquistar. Dios les hizo sacar esas naciones. Dios los llevó a una tierra que tenía completamente todo. Qué bueno que cuando caminamos hay cosas que nos cuestan. Tal vez el hablar en lenguas, los dones, entender su palabra. Algunos entender este mensaje nos costó. Qué bueno porque hoy lo valoramos. Qué bueno porque hoy sentimos, Señor, que esto es grande, es importante, sana nuestras vidas, Dios. Pero la gente que recibe en bandeja de plata como Israel, Efraín, que debería de ser fructífero, al final ya no dio fruto. Porque se hartó, porque se llenó, porque se volvió soberbio, porque multiplicó altares de su trabajo, porque multiplicó de lo bueno que Dios lo bendecía, estatuas, ídolos. Y hermanos, la guerra viene y la sequedad viene cuando nosotros en nuestro corazón y en nuestras vidas lo que hay es idolatría. Porque leímos en Jueces capítulo 5, una vez, dice, escogían nuevos dioses, empezaba a aparecer la guerra. Hoy hay nuevos dioses, hoy hay nuevas cosas que nosotros nos hacemos, hay nuevas cosas que nosotros queremos, nuevas cosas. Hay gente que problemas, situaciones, circunstancias, y no que no duelan y no estén ahí, porque es cierto, hay cosas que pasan. Pero Señor, ayúdanos a volver, ayúdanos a nunca olvidarnos, a volver a ese primer amor, a como éramos al principio, porque estamos por irnos a la eternidad, Señor. A correr, Señor, en este tiempo. Sí vino una nueva normalidad, pero Señor, yo voy a correr a tu casa, yo voy a correr a ti, voy a dejar, Señor, que el pan de tu palabra sí entre a mi templo. No quiero, Señor, Asiria, Egipto, cosas inmundas, Señor Jesucristo. Queremos que haya gozo, queremos que como nos encontraste, Señor, así podamos seguir hoy siempre, Dios, teniendo hambre, necesidad, siendo pobres, siendo de ti, siendo necesitados, Dios. Gracias por tu palabra. Gracias por el libro de Oseas. Gracias por lo que estás enseñando a nuestros corazones y a nuestras vidas. Señor, en esta noche vamos a salir de tu casa, mas no de tu presencia. Y que esta semilla de verdad de tu palabra penetre a lo profundo de los corazones que están escuchando, Señor.
Bendice sus casas, bendice sus vidas, bendice sus trabajos, bendice su salida y su entrada, Dios. Te damos gracias por aquellos que escuchan la palabra de Dios en otros lugares, Señor, bendícelos. Y en esta hora los bendecimos y te damos gracias con la bendición pastoral. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre, que la comunión y participación de tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, Dios, hasta que tú regreses. Amén, amén. Dios les bendiga. Nos vemos. Amén.